del eneagrama a mí me encanta desde siempre, ¿no? Desde mi formación en Gestalt hace ya más de 20 años. Y el eneagrama me enamoró precisamente porque es una herramienta que ahonda y que señala con contundencia el ego que cada uno de nosotros tenemos, la máscara, y desde ese punto de vista pues me he ido formando. Comencé en terapia Gestalt, desde ahí se lleva toda la rama de Claudio Naranjo también, toda la parte del SAT, toda la parte que tiene que ver con la parte más humanista, ¿no? Hay muchísimos modelos dentro del propio eneagrama. A mí me gusta una visión que está combinada con una figura también muy relevante para mí, que es Gerardo Smelvin, y me gusta porque creo que lo integra perfectamente. ¿Por qué? Porque Gerardo hablaba acerca de una visión del ser humano muy holística. Me ha servido de inspiración para poder danzar también con esta herramienta tan bonita, ¿no? Hola, muy buenas tardes amigos, familia de Almas Brillantes que nos seguís en cada entrevista que aquí emitimos en el canal de Nueva Humanidad Televisión. Un placer para nosotros que nos acompañéis siempre, que nos deis like al vídeo como lo hacéis habitualmente y que nos sigáis en todas las que hacemos, porque hacemos muchísimas entrevistas cada semana y ahí estáis. Os doy de verdad las gracias de corazón. Y hoy tenemos con nosotros aquí una persona luminosa, como no, haciendo un trabajo a la humanidad increíble, tremenda, de mucha luz, de mucha conciencia y de mucho conocimiento para el ser humano a través de tantas herramientas que nos aporta Julio Bogeat. Es un psicólogo clínico y terapeuta multidisciplinar porque toca muchas teclas, pero hoy con él vamos a hablar de una herramienta poderosísima como es el eneagrama. Desde su visión vamos a conocerlo. Julio, bienvenido a Nueva Humanidad. Muchas gracias, Francisco. Estoy emocionado y contento de tenerte aquí en la mesa. Yo también, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y feliz de compartir contigo, con tu audiencia. Encantado, de verdad. Es la primera vez que estuviste aquí, ya han pasado 2 o 3 años, Julio, me quedé con una sensación muy bonita, una sensación que no lo puedo explicar con palabras, que me llenó mucho tu presencia, lo que explicaste desde tus inicios, tu ECM que tuviste, que quieren recuperarla pueden ir a ver la entrevista antigua, en la cual explicas ahí tu ECM que fue tan cambiante en tu vida. Sí, mi punto de inflexión, ¿no? Y con tan solo 8 años, pues imagínate, tampoco tenía mucha vida, pero para mí esto fue brutal, ¿no? ¿Te ha hecho lo que hoy eres, Julio? Pues sí. Parte de eso. Sí, realmente me posicionó en un lugar en donde yo sentía claramente que esto era una Matrix. De hecho, cuando llego de esa experiencia, lo primero que le digo a mi madre es: mamá, esto es un sueño, esto no es real. Y desde ese preciso instante, bueno, comienzo a dejar, siempre lo digo, todos los cómics de Zipizape, de Mortadelo y Filemón que se leían entonces, en mi época, para comenzar a leer acerca de astrología, Jesús de Nazaret, el Buda, Krishna, en fin, y otras tantas personas relevantes, ¿no?, del mundo. El eneagrama, Julio, es un potente sistema de autoconocimiento que tiene como propósito identificarnos con un tipo concreto de personalidad para poder salir así de nuestro personaje y acceder al ser que siempre nos habitó y nos habitará, ¿no? Así es. ¿Tú cómo abordas en diferencia con otros profesionales? Porque hay varios profesionales que tocan este enfoque del eneagrama. ¿Cómo lo enfocas en ti? Julio, bueno, tu visión. el modelo del eneagrama a mí me encanta desde siempre, ¿no? Desde mi formación en Gestalt hace ya más de 20 años, y el eneagrama me enamoró precisamente porque es una herramienta que ahonda y que señala con contundencia el ego que cada uno de nosotros tenemos, la máscara, y desde ese punto de vista pues me he ido formando con muchísimas personas al respecto. Comencé en terapia Gestalt y desde ahí se lleva toda la rama de Claudio Naranjo también, toda la parte del SAT, toda la parte que tiene que ver con la parte más humanista, ¿no?, de esta herramienta, y también en la propia formación de Gestalt con otras personas que me ayudaron a conocerme para luego poder ayudar a conocerse a los demás.
Hay muchísimos modelos dentro del propio enneagrama, muchísimas visiones. A mí me gusta una visión que está combinada con una figura también muy relevante para mí, que es Gerardo Smelding, y me gusta porque creo que lo integra perfectamente. ¿Por qué? Porque Gerardo hablaba, ya falleció en el 2004, acerca de una visión del ser humano muy holística, y bueno, pues me ha servido de inspiración para poder danzar también con esta herramienta tan bonita, ¿no?, como es el enneagrama. Te que ha bebido de fuentes muy interesantes, Julio, sí, para sí. llegar finalmente a tu conclusión final. Sí, también, bueno, me gusta trabajar al final del máster, que es donde hacemos estas formaciones online a priori y después terminamos con un retiro, pues también con una serie de meditaciones donde trabajamos también a nivel cuántico, ¿no?, desde esta física cuántica que desarrollaron ya personas pues tan relevantes desde Planck, ¿no?, hace mucho tiempo, pero últimamente pues también el doctor Dispensa o Gregg Braden y otros tantos, ¿no? Entonces me gusta utilizar toda esa coctelera para hacer mi propio modelo, inspirado en los demás, porque al final nos vamos inspirando a través de los demás. No es de nadie, es del mundo. Es así. ¿No? El conocimiento. Así. El enneagrama, además, es que hablamos siempre sobre su origen y es que es incontestable esta pregunta, ¿no? Se dice normalmente que procede desde hace 2000, 2500 años a través de la figura de Pitágoras, quien fue el que desarrolló el símbolo, pero esto nunca lo sabremos a ciencia cierta. Sabemos que el enneagrama pues bebe del cristianismo, del hinduismo, de la cábala judía, de filosofías aristotélicas. Entonces es tal la amalgama de energías que se han ido impostando en toda esta sabiduría que nos perdemos. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Importa. Que lo utilizamos porque funciona. Porque funciona. Es una herramienta muy precisa, Julio. Sí. Muy precisa. Sí, la gente en ocasiones lo puede observar en un principio como algo reduccionista, horoscopero, desde lo facilón, pero cuando uno profundiza, cuando uno se hace el camino, realmente es algo maravilloso, ¿no? Es una herramienta ancestral que está reactualizadísima en este siglo XXI. Y pasarán los años y seguirá siendo vigente. Y seguiremos avanzando con la herramienta. Si es este tipo de humanidad que conocemos. Exacto, ¿no? Exacto. Porque igual vienen otras. Exacto, ¿no? sí, que desconocemos, vamos a centrarnos en el presente, ¿no? Pues, ¿qué te parece también si comentamos los números de cada eneatipo? Sí, claro. Aquí tenemos una fotografía que vamos a ver en pantalla, del 1 al 9, sí. Y cada uno representaría una personalidad. Sí, mira, para empezar sí que me gustaría decir que el enneagrama, fijaos que es un símbolo como bastante complejo, tiene un círculo, un triángulo y una héxada, y hablaban los antiguos de las leyes universales que estaban impostadas en este símbolo, ¿no? El círculo, fíjate, tiene que ver con la ley del uno. ¿Y qué dice la ley del uno? Que solamente existe una verdad, ¿no? Y esa verdad es el amor, y esa verdad lo abraza todo. No me voy a extender mucho en todo esto, pero para que la audiencia lo sepa, ¿no? Ese principio tan importante. Absolutamente. El triángulo, que son estas líneas que demarcan al 6, al 9 y al 3, tiene que ver con la ley del 3. Y la ley del 3, decían los antiguos, que tiene que ver con la ley de la no dualidad, es decir, existe algo positivo en este mundo dual, egoico, algo negativo, y en ese vértice existiría la fuerza neutra, lo que es únicamente, sin ponerle carga emocional de ningún tipo. Y por último, la héxada estaría vinculada con la ley del 7, que tiene que ver con la ley del cambio, es decir, no hay nada en este mundo que no pare de cambiar, lo único que no cambia es el cambio. Entonces, es un símbolo que ya no solamente habla de estilos de personalidad, que esto se fue dando a lo largo del tiempo, sino que habla de las leyes universales y de un proceso dinámico dentro del universo y del propio individuo.
Entonces quería hacer esta acotación porque es mucho más de lo que a priori Sí, sí que hay parece. personas que se quedan con el eneatipo que soy y ya está. Exacto. Y se quedan ahí y solo conocen eso. Y tú acabas de dar una explicación muy profunda y muy interesante, breve, sobre lo que simboliza, la simbología. Esto es. Entonces podríamos, me decías empezar del 1, pero fija, siempre nos Es movemos... como el 9, ¿no? Que habría que empezar Normalmente por el 9. empezamos desde el 8, o a mí me gusta especialmente empezar desde el 8 porque es el 8, 9 y 1 lo que configura la tríada visceral. Hay 3 tríadas, estarían el 8, 9 y 1 con esa tríada visceral, como digo, el 2, 3, 4 con la tríada emocional y el 5, 6, 7 con la tríada mental. Y cada uno con su color, además. Y cada uno con su color. Bueno, esto es una imagen que por eso quería utilizarla, porque creo que delimita muy bien, ¿no?, lo que queríamos comentar. Entonces, la tríada visceral se mueve sobre todo con una emoción clara que es la rabia. Hay problemas, dificultades con la rabia. Los eneatipos emocionales 2, 3, 4 tienen problemas o dificultades con la emoción de la vergüenza, y 5, 6, 7 tendrían problemas o dificultades con el miedo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto simplemente para empezar un poco desde lo macro e ir profundizando a lo ahí, micro. pero nos vamos metiendo en harina, si quieres. Sí, el número, entonces Vale. se podría empezar por el número 9, Julio. Si quieres empezamos por el 8, que es el 8, primero de los vale. viscerales, y Vale. así la gente... 8, 9 y 1, ¿eh? 8, 9 y 1, Vale. eso ¿Qué es. puedes decir del eneatipo 8, número 8, Sí, Julio? el eneatipo 8 son personas que normalmente quieren el poder, son personas que necesitan intensidad en su vida, son personas muy directas, muy confrontativas, personas que van a por lo que quieren sin ningún tipo de cortapisas, y lo que quisieron fue realmente, bueno, pues desterrar todo aquello que tuviera que ver con la vulnerabilidad. Y entendemos por vulnerabilidad pues el miedo, la vergüenza, la culpa, todo lo que les haga supuestamente débiles, esto lo desterraron con su corazón. Estoy dando una visión como muy neurótica del eneatipo, porque tenemos que tener en cuenta también que en función de los niveles de consciencia, un eneatipo 8, al igual que el resto, puede vibrar alto, y desde luego que las cualidades del ego son mucho más bonitas, ¿no? El 8, por ejemplo, si eleva su nivel de consciencia, si hace un proceso de autoconocimiento, pues se convierte realmente en un líder, ¿no? Él quería llevar el poder, pero ese poder ya no se hace desde la imposición, desde lo dictatorial, sino que emerge de la fuerza del corazón, y esto es precioso, ¿no? Un 8 en alto nivel de conciencia pues es una persona maravillosa. Es un tesoro, Julio. Claro que sí, claro que sí. Pero hay que conocerlo eso. Claro, de esto se trata, ¿no? Entonces son personas que pueden tener un lugar en el mundo muy potente, muy potente. Podemos tener en alto nivel de conciencia, por ejemplo, a Martin Luther King, ¿no? Un tipo que movió masas con la fuerza de su corazón, ¿no? Y consiguió unos cambios brutales a nivel social. Tenemos el eneatipo 9. El eneatipo 9 se mueve desde la necesidad de estar tranquilo. Lo que quiere es estar tranquilo, y muchas veces lo que hacen es evitar el conflicto en pos de esa tranquilidad. Como quieren estar en paz consigo mismo, con el mundo, pues lo que hacen es narcotizarse. Es como que se adormecen, no reconocen sus propias responsabilidades, sus propias necesidades, y entonces lo sueltan fuera, ¿no? Es como que el mundo de alguna manera les toma y ellos siguen el río de la vida como si no hubiera criterio propio. Son personas muy amables, muy afables, ¿no? Normalmente tienen rostros como redondos, con... Bueno, Qué bien lo estás describiendo, Julio. Tenemos a un Sancho Panza, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Sería el 9 él? Sería un arquetipo importante así para que la gente se pueda ir quedando con la visión, ¿no?, más arquetipal. Pero sí, son personas buenas, ¿no? Esto que entendemos como buenas. Son personas además que se camaleonizan para pasar desapercibidos. Ellos lo que no quieren es destacar. Les cuesta mucho enfrentamiamientos, ¿no, Les cuesta Julio? mucho decir no, les cuesta poner límites. Fíjate que forma parte de los viscerales, pero les cuesta poner límites. Y muchas veces, precisamente por esto, por ser viscerales, de repente toda esa rabia que no se reconocieron explota un día, ¿no? Esto se le llama ira epileptoide, y de repente hay como una especie de olvido. Yo hice esto, ¿no? Es impresionante, sí, pero habitualmente
van por ahí. Entonces, cuando elevan su nivel de conciencia, comienzan a darse al mundo, comienzan por fin a mostrarse. Este es el camino del eneatipo 9, a decir no, a decir sí, a decir aquello que quiere, aquello que necesita, porque son grandes mediadores, además de conflictos, ¿no? Son capaces de empatizar con el otro para conocer las disyuntivas de cada postura y encontrar el punto medio. Son personas maravillosas. Interesante cuando hacemos el cambio, sí, Julio. Desde luego. Pues aquí tenemos a un Nelson Mandela, por ejemplo, en el 9, ¿no? Imagínate. Entonces ya pasaríamos al 1, Julio. Sí, mira, el 1 es el perfeccionista. Son personas que necesitan, bueno, pues que todo sea correcto, que todo esté determinado de una forma ética. Son muy disciplinados, muy comprometidos, tienes unos estandartes pues tremendos de perfección, y desde ese perfeccionismo pues entran muchísimas veces en ira. Incluso entienden que la ira no es perfecta y por lo tanto lo que quieren es controlar esa ira, pero se les nota en el semblante, ¿no? Hay como una carga energética muy bestia. Y bueno, están con sus códigos morales siempre dictaminando lo que está bien, lo que está mal, lo que debería ser. Utilizan esto del debería, es muy del 1. Muy típico, ¿eh? Entonces, ¿qué necesita el tipo 1? Bueno, pues elevar obviamente su nivel de conciencia, su frecuencia vibratoria, y lo hacen cuando comienzan a flexibilizarse, cuando comienzan a embarrarse en la vida, cuando comienzan a integrar de nuevo a su niño interno, cuando comienzan a estar de una forma más armónica consigo mismos, ¿no? Menos rigidez, menos exigencia y menos exigencia al mundo. Porque muchas veces... De que se tienen que meter al barro sí o sí para sacar Exacto. ese brillo. Exacto. Ellos tienen que entender que la imperfección que ellos tildan en la vida, en realidad es perfecta, tal y como es, como decía Spinoza, ¿no? Realidad y perfección son lo mismo. Bueno, pues al 1 le faltaría integrar todo esto. En niveles altos de conciencia, bueno, pues se convierte normalmente en profesores, en educadores muy potentes, ¿no? Acompañando al niño a su desarrollo. Estoy hablando de manera arquetipal, pero bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, a Margaret Thatcher hace unos cuantos años ya. Ahí está el eneatipo 1, ¿no? Y después ya pasaríamos a la tríada emocional. Estaría el eneatipo 2, que es un eneatipo que necesita estar relacionado, necesita estar conectado y se mueve a través de una pasión que llamamos el orgullo. Ellos se sienten muy llenos de sí mismos y entienden que fuera hay carencia, y para que tú les necesites, porque lo que necesitan es ser necesitados, entonces se van a poner a hacer malabares para crear lazos de dependencia contigo, y desde ahí, bueno, pues comenzar a hacer que la gente se quede pegado a su red. Sí, lo hacen de la manera más amable, son muy seductores, muy risueños, muy de contacto, son ya emocionales y por lo tanto hay un nivel de empatía tremenda, saben muy bien leer al otro desde esa parte del cerebro límbico que se desarrolló más en ellos, y entonces, bueno, pues se convierten en encantadores, ¿no? Son realmente personas... El encantador de serpientes podría ser Servier. Podría ¿no? ser, bueno, hay otro que es más encantador de serpientes. Sí. Pero bueno, por ahí va, porque sí que se parecen. Son personas que necesitan que se les agradezca todo aquello que hicieron por ti. Y cuando esto no ocurre, bueno, pues pueden entrar en brotes de ira importante, del tipo, con todo lo que yo hice por ti y así me lo agradeces, ¿no? Van por ahí. ¿Cuánto aprendizaje hay, Julio, que hay? Claro, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es la propuesta que la vida les trae? Bueno, pues mirar su propia carencia. Dejar ese orgullo de lado para mirar su propia carencia y aprender a pedir también, porque lo que hacen ayudando a los demás es pedir de una manera encubierta. Y entonces, pues desde ese lugar pueden entrar en reproche, porque no lo hacen de manera genuina. Cuando van aumentando su nivel de conciencia ya emerge un altruismo real, y desde ese punto pues todo está mucho más alineado y es cuando realmente se sienten vistos y amados. Desde esa armonía. Sí. Casi tenemos que hacerlo todos, en todas las áreas, ¿no? Sí. Hacerlo desde esa armonía interna, sí, y no de esa necesidad ni de mendigar.
Así por es. nada ni por nadie. Así es, todos llevamos un 2 dentro, ¿eh? Todos. Todos llevamos el eneagrama implícito Entero. dentro, pero hay una herida que cristaliza, ¿no? Por eso decimos que cada uno puede tener un perfil u otro de manera predominante. Lo predominar más porque tiene esa herida que no sanada en él. Eso es. Vamos a ver otro número, amigos, Sí. el número 3. Tipo 3, hablamos de un tipo vanidoso, un tipo que lo que quiere es destacar, lo que quiere es brillar, lo que quiere es ganar, lo que quiere es tener resultados rápidos, es un tipo muy práctico, muy resolutivo, encaminado hacia el éxito y desde ahí, bueno, pues es capaz de camaleonizarse en el valor de moda que esté emergiendo en ese momento, ¿no? Igual que el 9 decía que se camaleoniza para pasar desapercibido, el tipo 3 lo que hace es camaleonizarse para destacar, para brillar. Entonces, bueno, pues podemos poner el ejemplo de un surfero que a lo mejor necesita ser el mejor dentro de su tribu de surferos, ¿no? O dentro de grandes empresas. Hay mucho 3 en altas empresas. No, en altas empresas también he puesto ese ejemplo, pero da igual en el contexto en el que se mueva, ellos se quieren estar ahí en podium, ¿no? Podemos hablar de Cristiano Ronaldo, también, ¿no? Hay mucho deportista 3 y está perfecto, lo único que muchas veces por convertirse en aquello que el otro esperaba de él, se perdió a sí mismo, entonces entendió que la medida en la que yo consiguiera cosas, en la que lograra cosas, sería amado, sería valorado. Y todos se van perdiendo en estas trampas, ¿no? Y el 3 se perdió ahí. Entonces su camino de salida, su nivel de conciencia puede aumentar en la medida en la que reconoce su propia autenticidad, se quita la máscara porque se puso muchísimas para ser brillante, y reconocerse a sí mismo como alguien que ya tiene valor en sí mismo, sin tener que estar haciendo y consiguiendo. Es que es muy agotador, Julio, eso. Es tremendo, terminan... Aquí están los workaholics famosos, ¿no? Los trabajadores compulsivos, todo esto en niveles bajos de conciencia están... bueno, vivimos en una sociedad muy 3, ya por sí misma, ¿no? Sí. Vamos al 4. Sí, tipo 4, pues es el tercero de la tríada emocional. Estamos hablando de un tipo que ya es más introvertido, no tan extrovertido como el 2. Es un tipo que lo que quiere es sentirse único y especial, y en él aparece la sensación de envidia. ¿Envidia por qué? Porque se siente carente de sí mismo, el 2 se sentía sobreabundante, el 4 se siente carente de sí mismo, y por lo tanto va a estar haciendo una mirada afuera en donde siempre sale perdiendo. Son personas que se comparan mucho y desde esa comparación entienden que son poca cosa. Son perfiles además también, normalmente son muy románticos, muy bohemios, muy dramáticos, son muy intensos emocionalmente, entienden que la vida es un carrusel y además no pueden evitarlo, y bueno, están en el drama. Aquí podríamos decir que hay un lema que dice algo así como: sufro, luego existo, ¿no? El 4 es un sufridor, es una víctima, en realidad es una víctima de sí mismo, ¿no? Pero ahí están. Entonces, hasta que se da cuenta, Julio. Claro, se tiene que dar cuenta de que la vida no es tan mala ni tan buena en realidad. Ellos tendrían que recoger una cualidad que se llama ecuanimidad, equal animus en latín, y entienden desde ahí que tienen cualidades que pueden aportar al mundo, que son originales en sí mismos, que no tienen por qué hacer grandes extravagancias para sentirse especiales, y que desde ese lugar, bueno, pues serán amados también, porque hay una sensación de pérdida del amor muy profunda en el tipo 4. Vamos al 5. Tendríamos a un Calimero, tendríamos a la Cenicienta, ¿de acuerdo? Hablando así un poco para que la gente pueda ponerle imagen. El 5, entramos ya en la tríada mental y estamos hablando de un tipo hipersesudo, hipercognitivo. Estamos hablando de una persona que lo que quiere es sentirse desapegada, estar desapegada del mundo, porque tiene muchísimo miedo, en realidad, a ser invadido por este. Entonces son perfiles normalmente tienen un coeficiente intelectual bastante elevado, son personas que les cuesta entregarse a sí mismo, hay una
emoción que opera ahí, que es la avaricia, y esa avaricia no les permite darse, porque hay un miedo latente de ser invadido. Es como si yo abro las puertas de mi vida, podré ser emocionalmente invadido, y yo lo que quiero es estar en retirada observando cómo funciona el mundo, y desde ahí, en el momento en donde me sienta lo suficientemente seguro como para interactuar con este mundo, ya saldré. Pero esto no termina nunca, son grandes acumuladores de datos, de lectores de libros, de internet, hay una capacidad de memoria, una capacidad de análisis muy, muy grande, pero en contrapartida hay un punto de acción muy mermado, ¿no? Esto es, el demasiado análisis genera parálisis. Pues aquí sería el caso, ¿eh? Aquí lo tendríamos. Habría mucho investigador, muchos perfiles de investigador, Stephen Hawking, por ejemplo, u otros tantos, estarían en este perfil. El 6. Vamos al 6, ¿no? Es el segundo de la parte mental. El segundo de la parte mental son personas que necesitan sobre todo sentirse seguros, que la barca no se mueva. Esto del pájaro en mano, más vale pájaro en mano que ciento volando, pues estaría precisamente en este perfil. Son personas muy dubitativas, muy ambivalentes, les mueve tremendamente el miedo, personas que se anticipan a una posible catástrofe, personas que de base tienen una impronta como muy pesimista. Son personas que realmente lo que quieren es encontrar a papá. Encontrar a papá para que les lleve, les saque al mundo y sentirse lo suficientemente protegidos como para que no ocurra nada desagradable. Se pueden enganchar a papá y este papá puede ser una persona real o puede ser una creencia o puede ser cualquier otro tipo de cuestión. Tienen muchísimo miedo a cometer errores porque internamente entienden que si los cometen algo puede suceder y es que haya un error irreparable que no puedan cambiar. Entonces están con... Qué delicado vivir así, Julio. Sí, sí. Es una sensación de que la vida no te sostiene, de que la vida no te sostiene. Por eso es tan importante que el eneatipo 6 recoja su propio liderazgo, que deje de mirar afuera para encontrar a ese padre que perdió, para creer en sus propias posibilidades, ganar en confianza en sí mismo, que esto es algo que perdió, y dejar la desconfianza en el mundo, de alguna manera, ¿no? Hay una paranoia tremenda en este perfil. ¿Por dónde va a venir, ¿no?, el palo? Pero y además también te anticipas a los hechos, ¿no? Esto puede darse el caso de mamás superprotectoras, ¿no? Sí. Que anticipan los hechos de los hijos que no ha pasado y acaban ocurriendo. Sí. Lo están creando en de alguna forma crean la realidad, ¿no? La famosa profecía autocumplida, pues muchas veces se puede dar ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, a Woody Allen, ¿no? Yo creo que esto es un personaje mítico de estas películas, él mismo es un 6, es un personaje ya en sus propias películas, es un tipo que ya duda, ¿no? Es hay siempre un y si y un pero y un... Bueno, tienen que llegar a abrazar la fe. ¿La fe de qué? La fe de que están abrazados por la vida. La fe de que están abrazados por una energía mucho más grande a la que podemos llamar Dios, el absoluto, la fuente, pero claro, ahí está todo el mundo, ¿no? También viviendo este miedo, esta anticipación constante de catástrofes. Vamos a por el 7, Julio. Y el último ya, el 7 es el último de los mentales y estamos hablando de una persona que es el niño grande. Es una persona que no se lo quiere perder, que no se quiere perder nada, funciona desde la gula, y la gula ya sabes que lo que quiere es comérselo todo, y en ese comérselo todo pues realmente lo que pierde es profundidad, porque no se queda a profundizar en ninguno de los platos, y lo que entiende es que la vida es un buffet en donde tiene derecho a comer allá donde sea. Son personas por lo general y en niveles medios, bajos de conciencia, poco comprometidas, poco disciplinadas, personas como muy despistadas, personas que se entretienen con una mosca, lo típico,
son niños, ¿no? Hay un niño muy, muy potente ahí, y entonces, bueno, pues les cuesta terminar aquello que comienzan, y funciona muchas veces desde el síndrome que llamamos el síndrome del ¿qué me estoy perdiendo? Yo tengo unos cuantos amigos con este perfil y en Navidades es una locura porque están mariposeando por todos los lugares habidos y por haber, por si acaso se están perdiendo algo, cuando en realidad lo que se están perdiendo es la vida con tanta gula, ¿no? Al final no se quedan a profundizar en las relaciones muchas veces. Aquí hay mucho trastorno de déficit por hiperactividad, y bueno, son personas... Irreconocible. Sí, en muchos casos. Sí, sí, hay... El eneagrama para esto sirve también, ¿no? Para poder diagnosticar no una enfermedad muchas veces, sino un perfil de personalidad, una manera de estar en la vida. Hay un excedente de energía en este eneatipo y lo que necesitan es drenar para poder concentrarse. Esta es la idea, que la medida en la que van avanzando en su camino consciencial, pues van a poder terminar las cosas, obviamente, y además de una manera muy creativa, porque son grandes entusiastas, tienen un nivel de ilusión tremendo, es muy bonito tener a un 7 en elevado nivel de conciencia al lado. Son personas muy optimistas también. Pues hay que elevar esa vibración y salud, sí, ese número. Aquí tendríamos al Peter Pan, ¿no? Bueno, que sueña. Sí, es un soñador, magia. Pero que tienes que bajar a tierra y concretar. Muy bien, ya tenemos por último el 9, el perdona. Ah, bueno, ya hemos acabado ya todos. Hemos terminado. Claro, el 8 no, hemos empezado por el 9, claro, sí, claro. Hemos empezado por el 8 por la tríada visceral. ¿En qué área de la vida, Julio, se pueden utilizar más el eneagrama como una herramienta, como un apoyo beneficioso para nosotros? Bueno, ¿Consideras que hay unas más que otras más interesantes? A mí me encanta, por mi profesión de psicólogo y en consulta, utilizarlo a modo de crecimiento personal, que muchas veces incluso lo podríamos llamar como de crecimiento personal, de crecimiento egoico, para ir abrazando cada vez más lo que es la parte más espiritual, porque cada uno de los eneatipos trae un regalo espiritual, que esto es lo bonito. Todos, ¿eh? Sí, todos sin excepción, todos sin excepción. Pero bueno, se está aplicando también, fíjate, en hospitales. Yo he tenido la fortuna de utilizarlo de cara a lo que es el diagnóstico de malas noticias, es decir, cuando una persona recibe una mala noticia, un diagnóstico de una enfermedad grave, si la persona, el enfermero, el médico que sabe de eneagrama, conoce el perfil de personalidad, puede emitir ese mensaje sintonizando con su manera de percibir el mundo, y los procesos de duelo se aceleran mucho más, con lo cual puede recibir mucho mejor la información y por lo tanto generar mayor adherencia a los tratamientos, mayor responsabilidad y bueno, lo integra mucho más rápido. Qué interesante, no conocía esa aplicación en médicos, sí, ¿no? Sí, profesionales enfermeros, sanitarios, ¿no? he tenido la fortuna de hacerlo. También en educación, se está comenzando a hacer en educación, pues precisamente entendiendo que los niños son tan dispares como el hecho básico. Y más ahora también, ¿no, Julio? Que los niños que no tienen que ver con hace 15 años, los niños de hoy en día. Claro, así es. Entonces, cuando yo sé si un niño es un 1, un 4, un 7, bueno, pues puedo amoldar el tipo de lenguaje, el tipo de mensaje a esa inteligencia, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene su propia inteligencia, hay cualidades que son innatas ya en cada uno de estos niños, ¿no? A nivel kinestésico o visceral, a nivel emocional. Vienen ya con esos dones, Julio, sí, y talentos, simplemente vienen a desarrollarlos. Así es. Entonces, cuando se manejan a los niños, pues como si fuera una misma tribu, ¿no? Donde todos tienen que entrar por ese redil, pues claro, nos estamos perdiendo oportunidades de que las personas, los niños en este caso, puedan hacer emerger esas cualidades y poder aportar más al mundo y ser más felices, ¿no? En sí mismos. Y además que tienen mucho que hacer y que decir, porque vienen por debajo de nosotros, Julio. Por lo tanto, vamos a darle apoyo y ala a esos niños y niñas para que saquen todos esos talentos que tienen. Claro que sí. Y tengan un mundo mejor. De esto se trata, ¿no? De esto se trata. Fíjate, también se utiliza el eneagrama para la configuración de personajes dentro de cine y teatro. O sea, imagínate, ¿no? Es muy bonito ver todo esto para ver cómo una persona, un personaje de un cine, un teatro, puede ir
reconfigurándose en función de los diferentes movimientos dentro de un eneatipo, ¿no? Y también en empresa, se utiliza para team building. ¿Personal también? Para... Sí, esto también lo hemos hecho y la verdad que funciona muy bien porque se trata precisamente de utilizar las cualidades innatas de cada uno de los eneatipos al servicio de la empresa. Cuando hay personas que están mal colocadas me refiero a esos lugares en donde no pueden poner lo mejor de sí mismos, pues claro, hay una descompensación tremenda. Y el eneagrama pues ayuda muchísimo. Pues esto lo podrían observar muchas empresas, Julio? Sí. Muchísimas, y ganar en calidad, de buen rollo en la empresa, sí, desde luego. En buenas relaciones, ¿no? Más felices todos, y aportando mucho más a la empresa el empleado. Totalmente, ahí estamos. Estáis en ello ya, ¿no?, con las empresas. Sí, claro que sí. Hay muchísimas. Y en el mundo de la medicina también es súper interesantísimo, me parece también. Sí, además el eneagrama cada vez se va conociendo más y se va incorporando en muchísimos contextos, incluso en el familiar, ¿no? Cuando yo sé que mi hijo es un eneatipo 6, por ejemplo, mi hija una 8, y pues bueno, pues puedo ir limando todo esto, respetando la naturaleza que tiene y a la vez transmitiendo un mensaje que pueda llegar de una forma más elocuente, ¿no?, más educativa al final, ¿no?, que no suponga tanta fricción. Es decir, que entonces Julio también en una relación de pareja, de convivencia, conociéndose perfectamente de cada uno del eneatipo que tiene, esto es fantástico. Sí, se pueden evitar muchas broncas y muchas peleas. Sí, mira, decía Aristóteles, no se puede deshacer un nudo sin saber cómo está hecho. Lo ideal con el eneagrama es deshacer nuestros propios nudos, o por lo menos conocerlos, que esto ya es un punto, para dotarnos de altos niveles de compasión, primero hacia nosotros mismos, porque el autoconocimiento obviamente es en primera persona, pero de esta forma también extrapolarlo a nuestra pareja o a quien sea, a nuestro jefe, y entender que él o que ella está viviendo una realidad muchas veces diferente, diametralmente diferente a la que tú puedas estar viviendo, y desde ahí generar compasión también hacia esa naturaleza. Entenderías más al otro ser humano, se entiende mucho más. Sí, es una herramienta... No desde la crítica ni del juicio, ¿no?, sino desde la contemplación hacia el amor. Esto es, desde el discernimiento. Que todos somos amor, pero esto nos cuesta verlo en las personas. No, porque aquel es un tal, aquel es tal, pero bueno, ¿y tú qué eres? También tiene. El eneagrama bien utilizado, es una herramienta de discernimiento, como decía, es una herramienta para observar sin juzgar, sin poner ningún tipo de carga negativa. Y, ¿no? Claro, es que es como es un 4, está llorando todo el día, ¿no? No va por ahí. Aún estás haciendo más que sea 4. Sí, ¿no? De esa forma. Bueno, de hecho hay muchas personas que, lejos del objetivo del eneagrama, que es identificarse para después de identificarse, lo que hacen es sobreidentificarse con ese personaje y justificar sus vidas a través de esto. O sea, que cuidado con el manejo que hacemos del eneagrama. Pero vamos a darle luz a cada número, a cada eneatipo, ¿no?, que sería lo que te quería preguntar, ¿no? Claro. Sabiendo las connotaciones negativas que tiene, vamos a darle luz a cada número, ¿no?, a cada eneatipo. Sí. Pero dependiendo del que tengamos cada uno, claro. Eso es. Primero tenemos que observarnos para poder dar luz, para poder salir de ese patrón inercial a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, y simplemente posicionarnos como testigos de nuestra propia maquinaria egoica y desde ahí compasión, simplemente observar. En el momento en donde hayamos observado, hagamos pequeños cambios para que el ego no se rebote mucho, ¿no? Porque si de repente le dejamos sin alimento, pues aparece un síndrome de abstinencia y volvemos a caer ahí, ¿no? Pero se trata de hacer pequeños ejercicios de contratipo. Esto implica que si un 1, por ejemplo, es muy perfeccionista y está criticando fuera a su pareja, bueno, ok, la crítica dejémosla, pero que se quede a nivel interno y date la oportunidad de operar desde un lugar de mayor permisividad. Y a ver qué pasa si tú no estás durante 15 días criticando a tu pareja. ¿Vale? Y a ver qué ocurre, cuáles son los resultados, verifiquemos si funciona, sigamos por ahí. Claro. Y hay personas también que pueden estar pensando, Julio, bueno, yo también tengo un poco de 3, de 2 y de 5. Es así. ¿Esto pasa? ¿Es habitual? Sí pasa. Como decía antes, tenemos los 9 tipos inmersos en nosotros,
pero si os dais cuenta en el símbolo hay líneas de dirección, Sí. y dentro de esas líneas de dirección, por ejemplo, un 8 se puede confundir también con un 5 o con un 2, si os dais cuenta de estas Sí. líneas, o un 9 se puede confundir en un momento determinado también con un 6, y luego también existen aspectos, por ejemplo, como el hecho de que no siempre somos el mismo tipo todo el rato, ¿vale? Sino que de manera predominante, Vamos fluctuando y cambiando. predominante se quedó uno enquistado, pero, no sé, me pongo un ejemplo, tú a lo mejor siendo un 5 puedes en un momento dado, sin estar conectado con ninguna línea, tresear, ¿de acuerdo? Lo llamamos así, de manera un poco jocosa con estos verbos, tresear o dosear, porque utilizamos estrategias que son propias de otro eneatipo, pero lo importante es ver cuál es la motivación que subyace en cada una de esas acciones, ¿vale? Y ahí es donde te descubres. Y para no encasillarnos en un número y creérnoslo tanto y funcionar desde ahí, Julio, ¿hay algún ejercicio, alguna práctica? A mí me ayuda siempre mucho esto, ¿no? El observar al eneatipo como un avatar, ¿no? Como ese diseño que tu propia alma eligió para vivir esta experiencia tridimensional, y separarte, es decir, únicamente observar desde un proceso meditativo todo aquello que se va moviendo en tu psique, en tu campo emocional y en tu campo comportamental. Y cuando se comienza a hacer esto, ya se modifica algo, porque ya no eres presa del sistema, ya no eres presa del programa, sino que ya te has salido un poquito y te haces un poco también más libre. Puedes decidir. Y no hay que matarlo como al ego, tampoco hay que matarlo. No, yo nunca fui de matar Porque hay a quien nada. quiere matar al ego, matar a la personalidad. No. El ego... Tú como psicólogo, Julio, esto lo tienes muy integrado y lo tienes muy claro, ¿no? Sí, el ego no Hay hay que que darle su matar. espacio a todo e integrarlo todo, porque somos un todo. Totalmente, Francisco. Al ego hay que entenderle y hay que darle su lugar, porque permitió una adaptación a este mundo que en primera instancia entendíamos que era hostil. No es sencilla. Pero bueno, si nos movemos desde el ideal, lo básico sería instrumentalizar al ego al servicio del alma. Esto queda como muy bonito, muy poético, ¿sabes? Pero tiene su trabajo. Su trabajo. Claro que sí. Pero bueno, hemos bajado aquí a qué, Julio, aquí al plano Tierra, esta 3D que hemos bajado, a hacer ese trabajo. Hemos venido, a mí me gusta decir que hemos De venido... vacaciones no hemos venido. No, hemos venido a currar y a jugar también. A jugar, ¿no? Sí. A conocernos. Sí. ¿Y crees que lo más importante que hemos venido es a conocer el amor? Bueno, este es el objetivo fundamental dentro de cualquier eneatipo, dentro de cualquier ser humano, es conocer el amor, y precisamente por eso partimos de un nivel de inocencia, siendo bebés, en donde vamos de repente integrando todos los mensajes de la sociedad y demás. Pasamos a ese nivel de ignorancia, en donde comencé a utilizar unas creencias determinadas por mis padres o por el mundo en general, pero en ese nivel de ignorancia es cuando me di cuenta de que esas creencias no dan los mismos resultados que daban antaño, y por lo tanto hay que hacer una revisión, y ahí es donde están todos los eneatipos con sus creencias, llenos de ignorancia. Y decimos que hay ignorancia precisamente porque los resultados que se derivan no son de paz, no hay armonía ni nada de esto, y entonces las personas vamos transmutando esa ignorancia en sabiduría. O sea, la secuencia sería inocencia, ignorancia y sabiduría. Y en esa sabiduría es donde está precisamente el amor. Cuando Gerardo Esmerdín hablaba de los 3 ceros y los 2 cienes, a mí me encantó cómo lo describió, porque decía que el propósito en esta vida, como egos que somos, como seres humanos que somos, implica llegar a un 0% de reactividad, 0% de resistencia, 0% de sufrimiento, 100% de espíritu de servicio y 100% de intención de amor. Intención. Intención de amor. Cuando eso se da, cuando en nuestro pendrive todo eso se ha dado, ya no tenemos que volver a encarnar aquí. Y el eneagrama propone precisamente esto. Es decir, que en una vida no se puede conseguir, Julio. No. Necesitamos más de una vida. No conozco a nadie. ¿Vale? Yo tampoco, ¿eh? No conozco a nadie. Ojalá. Porque hay personas también que les está costando mucho conectar con ese amor. Hay tanto cierre, hay tanta piedra, ¿no?
resistencia, a veces inconsciente, otras veces consciente, ¿no? Y que no acceden a esa llave para abrir el amor que se lo invade todo, ¿no? Es tal cual. Y el amor entendiéndolo no como el cariño humano, no tiene nada que ver con esto. El amor es la gran comprensión. Es ese amor que se siente y no puedes explicarlo ni con palabras. Si tú has tenido momentos de esa plenitud, de ese éxtasis, que imagino que muchos que nos están viendo también lo habrán sentido, momentos puntuales, es que no se puede poner palabras a lo que es eso. No. Es un éxtasis muy sublime. Sí, es así. Y además es que es un amor que no está condicionado a nada, ni proyectado sobre nada, ni nadie, sino que es un amor que todo lo abarca y bueno, y estamos aquí para precisamente descubrirlo. Hemos venido a recordar, ¿no? La palabra, el verbo recordar viene de recorderis, de volver a pasar por el corazón, y decían los antiguos que el alma estaba precisamente ahí, en ese corazón, y ahí estamos, despertando todos, ¿no? ¿Cómo ves la nueva humanidad, Julio? Bueno, yo siempre soy optimista. Yo siempre soy lo que está pasando, lo que está por pasar, que no sabemos, pero ¿qué percibes? Al final, de verdad, yo sé que los egos se resisten muchísimo a todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿Sí? Pero hay una frase insigne que decimos aquí precisamente en el máster Consciencia y Ser, que es: todo es perfecto y necesario. Esto también lo decía Gerardo, lo dice mi querido amigo Gonzalo Rodríguez Fraile, con el que espero que hables en algún momento, y se trata de esto, ¿no? Se trata de entender que más allá de las expectativas de nuestros propios egos, lo que hay es un plan divino que tiene un proceso evolutivo hacia el amor. Y desde ahí se describen muy bien en las leyes universales. Hay una ley universal que se llama la ley de la evolución, que entiende que no podemos conocer la vida sin los contrastes, no podemos conocer la paz si no conocemos primero la guerra, no se puede hacer. Y los seres humanos somos tercos, y ahí va operando todo Pues esto. muchas adversidades que veamos y sintamos y nos ocurran son necesarias entonces, Julio. Sí, el ego, vuelvo a decir, está diseñado para polarizarse, para decir que es bueno, que es malo, pero el proceso espiritual contempla precisamente todo esto como una bendición, no como algo que proceda de un Dios castigador. Por lo tanto, Julio, tampoco tenemos que estar tan sumamente preocupados cada uno de nosotros. Si el plan ya está trazado y es divino, y somos divinos, por lo tanto tendríamos que estar como más relajados, más tranquilos y dejarnos fluir por la vida, con lo que la vida nos va mostrando. Esas señales, esas sincronicidades, llámalo como quieras, ¿no? El problema... Que queremos controlar. Sí, el problema es que queremos controlar, efectivamente, y luego también hay que tener en cuenta que los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia que se va a activar en momentos en donde todo esto ocurra, ¿no? Bueno, ya sabes, en la pandemia, en fin, en tantas ocasiones, guerras y demás, y se activa más todavía en la medida en la que no manejamos de manera correcta nuestra energía vital. Cuando nosotros no descansamos, no nos alimentamos de manera correcta, no hacemos ejercicio, incluso si no tenemos una práctica espiritual que nos centre, somos más susceptibles de ser secuestrados por el ego, y desde ahí hacemos de nuestro mundo una calamidad, ¿no? Sale la parte más animal nuestra. Sí, sí. Y no la espiritual, que es la que necesitamos en este mundo. Sí, pero bueno, todo es un acto de presencia, ¿no? Se trata de entender que cometemos errores y que esos errores, en definitiva, son oportunidades para poder acertar la próxima vez, ¿no? Decían también que o se acierta o se aprende, ¿no? Bueno, pues ahí vamos todos. Julio, interesante tu lección magistral sobre el enneagrama, sobre la vida, pero me gustaría, antes de finalizar, ver un cartel en pantalla de un evento que estás preparando para Punta Cana, República Dominicana, un sitio maravilloso, espectacular, y creo que es por primera vez que viajas a Punta Cana a impartir un taller sobre el enneagrama. Así es, así es. Pues yo encantado. República Dominicana siempre ha sido un destino precioso, la verdad, y se me ha dado la oportunidad de poder transmitir esta herramienta allí, precisamente gracias a una alumna que hizo el máster y bueno, se quedó fascinada con la herramienta y con otros contenidos,
y bueno, lo ha organizado junto con otras personas y estoy feliz de ir para allá. En el Hotel Occidental, ¿eh? Ajá. Se va a realizar el taller. Sí. Y va a ser solo presencial, ¿eh? Es presencial, sí, la gente pide mucho ya lo presencial también, aunque lo hacemos de manera online dentro de la propia formación, y también un retiro aquí en Madrid a finales de año, me refiero a año académico, en julio, pero sí, ahí lo haremos el día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Que coincide con la festividad de Todos los Santos aquí. Justo, sí, pero ya hay personas incluso que se han animado a ir para allá. Pues estamos muy cerquita de esta fecha, Julio, muy cerquita, las personas que quieran inscribirse, que nos estén viendo de cercanías de esos países, que se inscriban al teléfono que aparece en pantalla, a través de tu Instagram, a través de tu correo, que sale aquí en pantalla abajo, ¿no? Genial. ¿Sí? Genial, Francisco. Sí. Nos sigue mucha gente desde América. Sí, Entonces, gente de todo el mundo, la verdad que estamos encantados y lo bonito además es como estas personas se desplazan desde sus países para venir aquí a España a hacer estos retiros y a Punta Cana también, me consta que había también interesados y la verdad que expandiendo. Bueno, es que una experiencia así como la que propones, hacerla en este paraíso. Sí, wow, ¿no? Dices, pues me apetece, me llena, me siento, ¿no? Sí, me voy a autorregalar esto, ¿no? Un viaje de autoconocimiento, además. Sí, es una buenísima oportunidad, es una buena oportunidad. Que tenemos que aprender a autorregalarnos, Julio. Sí, el darse a sí mismo yo creo que es una manera de invertir en el mundo al final. Y la mejor inversión en ti, primero, absolutamente, porque vas a dar mucho más de sí. Julio, no sé si te queda algo más por aportar antes de finalizar. Estaría más rato aquí, ¿eh? Yo, nada, agradecerte de verdad la invitación, Francisco, y feliz de estar aquí con todos vosotros y nada, encantado de verdad y para muchas ocasiones más, que así sea. Que nos sigas nutriendo, Julio. Mil gracias. No dejes de investigar, de comprender y bajar a tierra toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, perdona, ¿no? Que estás adquiriendo con tanta y tanta disciplina y con ese máster de conciencia que tienes tan potente, que lleva ya 9 ediciones. 9 ediciones ya. 9 ediciones y no se acaba aquí, y sigue. Seguimos ampliando, seguimos expandiendo. Ahora ya está abierto y no se puede inscribir nadie, me imagino. Sí, bueno, esto se pueden inscribir por módulos también. Ah, vale, independiente. Ha comenzado el primero ya, que es la ciencia dentro de la consciencia, que son todos esos postulados científicos que evidencian la existencia de Dios, ¿vale? Qué bonito decirlo, ese, ¿eh? Sí, para las mentes más escépticas, esto siempre... Que Dios está ahí. Sí, esto siempre viene muy bien, que no sea una cuestión de fe, sino que se pueda atestiguar, academizar desde la ciencia, yo creo que es fundamental en este mundo. En otras culturas te diría que no haría falta. Pero aquí sí, en Occidente pero aquí sí. Y vamos a comenzar ahora precisamente el segundo módulo, en breve, que es el ser humano. ¿Qué implica ser un humano? ¿De qué cuerpos estamos constituidos? ¿Cuál es nuestro sistema de creencias? ¿Cuáles son nuestros mecanismos de defensa? ¿Qué es la muerte? En fin. Tremendo, cuánta información, ¿eh? Por eso dura un año entero. Es un año entero, a razón de... No me extraña, con esa profundidad que estás comentando en estos temas. Sí, cada módulo son 12 Bueno, pues horas. invitamos entonces aquí, Julio, al segundo nivel, que va a empezar en breve. Si quiere inscribirse, puede escribir a ese máster de conciencia y ser. Esto es. Pues muchas gracias, Julio. Francisco, encantado. Encantado. Nos vemos en la próxima. Cuando tú quieras, aquí estoy. Un aplauso para Julio Bogeat. Hoy aquí presente en Nueva Humanidad, que nos ha visitado desde Madrid, ha hecho su tiempo en su agenda y ha venido expresamente aquí a Nueva Humanidad a compartir con nosotros una herramienta tan poderosa, tan beneficiosa como es el eneagrama y el eneotipo, ¿no? Gracias de corazón por seguirnos, estaréis siempre y os envío un fuerte abrazo de corazón. Chao.